Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompaña en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso que estamos llevando a cabo, que es el Evangelio de Lucas en su segunda parte, estamos entrando en lo que sería ya nuestra octava sesión. Damos muchas gracias a Dios porque ya ha corrido nuestro curso más de la mitad. Y bueno, pues seguimos con este maravilloso evangelio, el tercer evangelio del Nuevo Testamento, el último de los sinópticos, ¿no? Un evangelio que, lo hemos dicho, es rico en cuanto a enseñanza. Es el evangelio que más enseñanza nuestro Señor Jesucristo comparte. Y se entiende cuando estamos hablando de un evangelio que pues está escrito mayormente a los gentiles, al pueblo gentil, que a diferencia de los judíos, este no es un pueblo que se va a guiar por profecías, sino más bien por conocimiento. Entonces el médico amado Lucas, va a tratar de compartir no desde la profecía, como lo hará Mateo en su evangelio, sino desde la enseñanza que Jesucristo mismo ministró para pues con todos sus seguidores, sus discípulos. Y es así que tenemos uno de los evangelios, eh, digo, iba a decir más hermosos, pero sería injusto porque estaríamos hablando de menospreciar a los otros, pero sí presenta parábolas y enseñanzas extraordinarias. Y hoy no va a ser la excepción. Así que si me lo permite, voy a hacer una breve oración para que demos inicio a lo que será nuestra sesión número 8 de el estudio del Evangelio de Lucas en su segunda parte. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, Padre, de escudriñar tu palabra, de estudiarla, de analizarla, pero sobre todo de ser bendecidos al escuchar tu voz a través de ella, porque sabemos que tú nos hablas a través de tu palabra, que tú, Señor, nos confrontas con ella, Padre, y a través de ella no solamente te podemos conocer, sino que también nos vamos conociendo nosotros y vamos entendiendo, pues muchas veces cuál es esa área, Padre, que es débil en nosotros y que es necesario rendir delante de ti. Y sabemos que esta vez no será la excepción. No por lo que yo diga, Padre, Señor, Padre, yo soy un simple mortal, pero tu palabra, Dios, tiene el poder para ministrarnos. Y eso queremos, Padre. Te doy gracias por la oportunidad que me das de facilitar esta clase, pero en realidad tú eres quien la lleva porque tú eres el Maestro. Y te bendecimos por eso, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vámonos entonces a lo que es, como decía yo, nuestra octava sesión del Evangelio de Lucas en su segunda parte, como usted sabe, basados precisamente en este material que tengo acá, Verdadero Hombre, Verdadero Dios, de Alberto T. Platt, ¿no? Donde, bueno, pues llegamos a este octavo capítulo de los 12 que presenta este comentarista. Llegamos al octavo capítulo que se llama, o el autor llama, Ministerio en Jerusalén. ¿Por qué? Porque hemos venido estudiando todo el ministerio desde la región de la Galilea, en el norte de Palestina. Después vendrá a la administración en partes de Samaria y después en la región de la Judea, que es la parte sur, Galilea al norte, Samaria al centro, Judea al sur, ciudades importantes, ciudades estratégicas, ¿no? Como será en Galilea, por ejemplo, Capernaum, que será prácticamente el centro de operaciones del ministerio de Jesús en esa región, ¿no? El ministerio en Galilea solamente lo podemos entender alrededor del lago de Genezaret o del mar de Galilea, que Lucas no le llama mar de Galilea porque entiende que es un pequeño lago, cuando Lucas es un viajero que conoce prácticamente todo el Mediterráneo, ¿no? Y entiende lo que es un verdadero mar. Ministrará en algunas ciudades fuera de la Palestina, como nuestro Señor Jesucristo va a ministrar, por ejemplo, en Tiro, en Sidón,
en algunas ciudades de Damasco, ya con otros nombres. Por ejemplo, Damasco, sí, la ciudad mantiene el nombre, pero la región será conocida como la Decápolis, ¿no? Es decir, significa como la unión de 10 reinos. Decápolis, por algún tratado político que se daba en la región en esa época por 10 gobernantes, ¿no? Y luego llegará a la región de la Judea, ¿no? Donde ministrará en ciudades como la misma Bethesda, como la misma Jericó, y todo esto con el objetivo de llegar a Jerusalén. No hay que entender, no nos llevemos el malentendido, la mala interpretación de que es la única vez que Jesús visita Jerusalén. Jesús había visitado anteriormente Jerusalén, sobre todo para celebrar la Pascua, ¿no? Lo hará muchas veces. Recuerden que todo judío lo tenía que hacer cada año, ¿no? Pero bueno, tenemos el registro de las últimas 3 visitas en su ministerio y en esta ocasión es una visita especial, es una visita muy especial porque es la visita a Jerusalén ya para entregar su vida ahí. Y entonces estamos pues prácticamente de lleno en lo que es la última semana de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y prácticamente esa es la temática. Es así entonces que, bueno, pues muy a la manera de Alberto T. Platt, vamos a arrancar con un versículo que dice ahí en Lucas 19:28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. O sea, ya Jesús prácticamente está caminando con un propósito en mente, que es el de ir a la ciudad a entregar su vida, ¿no? Aquí vale la pena hacer un repaso para ver cómo ha sido la estructura del libro, donde veíamos primero se da una introducción del libro y una salutación a Teófilo, donde se ve el propósito de este evangelio. Y entonces entramos a la primera etapa, que es el advenimiento del Hijo del Hombre, donde se da la anunciación, el nacimiento propiamente, etc. Después vendrá la preparación del Hijo del Hombre, ¿no? La preparación para comenzar a ejercer su ministerio, donde veremos pues, 2 temas básicos, que es el bautismo de Jesús y la tentación en el desierto. Y una vez que Jesús cumple con toda justicia, como él mismo lo establece, vendrá el ministerio, ¿no? Mayormente en Galilea, como le comentaba yo, el de Judea. Y es entonces cuando ahora sí Lucas nos comienza a narrar la dramática semana final de nuestro Señor Jesucristo. Lo que algunos han denominado la pasión, ¿no? Aunque la pasión realmente tiene su origen a partir de la oración en el huerto del Getsemaní, ¿no? Hay quienes dicen, no, la pasión inicia desde la entrada triunfal a Jerusalén, porque desde ahí ya empiezan los ataques, etc. Es cuestión de enfoques, ¿no? Pero estamos hablando, sí, de 7 días que cambiarán al mundo porque nuestro Señor Jesucristo estará llegando al momento cumbre de su ministerio, entregando su vida por ti y por mí. Lucas, a partir de su capítulo 19, del verso 28 hasta el capítulo 21, verso 38, la crucifixión, cubren perdón, no es hasta la crucifixión. El 21-38 nos habla acerca de la visita al templo, donde se encuentra a una viuda que echa 2 blancas. Cubren los 3 primeros días de la última semana de Jesús, es decir, estaríamos hablando de un domingo, la entrada triunfal. Después vendrá el lunes. El lunes se dará lo que se conoce como la purificación del templo. Y después vendrá el martes, que el martes lo que nos trae, pues es, espero no perderme, viene la entrada triunfal, la purificación del templo. Y el martes vendrá alguna confrontación con líderes religiosos. Bien, pues entremos de lleno estos primeros días de la última semana. Cabe decir que después vendrá, adelantándome un poco, el jueves, que será la toma de la Pascua.
El viernes será la crucifixión y estaremos cerrando el curso con el domingo en su resurrección, y posteriormente Lucas lo hace, no lo hacen otros autores, la narración de su ascensión. Bien, vámonos entonces al domingo, donde arrancamos con la entrada triunfal. Y es interesante aquí ver un cambio, ¿no? en esta situación de la entrada triunfal. Porque Jesús anteriormente no quería ser revelado como el Mesías, ¿no? Hay que recordar todas estas ocasiones en las que Jesús, de repente se acercaban los demonios y ¿qué tienes contra nosotros, hijo de David? Aún no es nuestro tiempo, ¿no? Empiezan a revelar a Jesús como el Mesías y Jesús les manda a callar. ¿Por qué? Porque Jesús no quería que se revelara aún que él era el Mesías, porque no era tiempo. Bueno, usted y yo tenemos que entender en este estudio que estamos siguiendo que a partir de aquí, ahora Jesús ya tiene el propósito de revelarse como el Mesías. Ahora sí se quiere revelar como el Mesías, no va a buscar hacerlo a través de un demonio. Ya no nos vamos a topar en una situación donde se encontrará un endemoniado y el demonio le dirá, Jesús, hijo de Dios, ¿por qué has venido antes de tiempo para atormentarnos? No es la manera en la que Jesús quiere revelarse, lo va a hacer de otra manera, lo vamos a ir viendo. Sobre todo lo va a hacer a través de su propia autoridad, ¿no? Desde cómo llega a Jerusalén, siendo adorado como un rey, cosa que causará molestia en muchos líderes, y también lo hará purificando el templo, ¿no? Tomando atributos de autoridad que ante los ojos humanos él no tenía, pero que en realidad sí tenía, ¿no? Estamos hablando del Hijo de Dios. Entonces, Jesús se está acercando a la ciudad. Es interesante porque cuando uno habla de la entrada triunfal y uno ve las imágenes al Señor Jesucristo montado en este pollino, en este burrito, y la gente con las palmas, normalmente estas pinturas ilustran el momento con edificios, con casas, es decir, como si Jesús ya estuviese propiamente en la ciudad de Jerusalén. Pero tenemos que entender que Jerusalén la tenemos que entender en dos partes. La parte amurallada, que es, digamos, si me permite llamarlo así, el centro de la ciudad. Y después vendrá una región donde es un poquito más provinciano, pero todavía se le llama Jerusalén. Entonces Jesús viene del camino de Jericó. Él pues prácticamente viene por la región de Betsaida y llega a lo que sería el Monte de los Olivos, que no está dentro de la ciudad amurallada, ni el Monte de la Calavera ni el Monte de los Olivos, pero ya se considera que están llegando a Jerusalén, y es ahí donde le reciben con estas palmas y con estas muestras de alabanza, ¿no? Llega al Monte de los Olivos y ahí instruye a 2 de los discípulos para que vayan a desatar el pollino, hijo de una asna, sobre el cual no se ha puesto yugo, no se ha puesto carga. Y esto se hace para cumplir con la profecía precisamente que vamos a encontrar ahí en Zacarías. Le puse aquí la cita bíblica, que es Zacarías 9:9. Se lo voy a compartir, lo tengo aquí a la mano, donde dice la palabra de Dios: alégrate mucho, hija de Sión. Está hablando de la ciudad de Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sí, sobre un pollino, hijo de asno. No. Esto que está haciendo Lucas no lo hace mucho. Quien lo hace demasiado es Mateo. Le repito, el hacer hincapié sobre profecías cumplidas, ¿no? Entonces la gente, ya gente le venía siguiendo desde Jericó,
¿no? Y la gente que está en Jerusalén le salen a recibir ahí cerca del Monte de los Olivos, y desde ahí vienen gritando, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Para usted y para mí, hoy en día es muy fácil entender la expresión, sí, bendito el que viene, el Cristo, el Hijo de Dios, que viene a salvarnos de la muerte eterna, que nos viene a dar vida eterna. Tenemos que entender que la gente que está gritando esto en ese momento no lo está entendiendo así. La gente pensaba que Jesús se iba a levantar como rey para librar una independencia, una revolución en contra de Roma. Muchos dirían, pero ¿cómo sería posible esto si Jesús pues, nació en condiciones, eh, no quiero decir muy precarias, no, porque no era tan pobre, obviamente no era una persona rica o adinerada, ¿no? Entonces, no tiene ejército, no tiene influencia militar, no tiene influencia política, no tiene influencia económica. ¿Cómo podría él levantarse contra un imperio como Roma? Pues por los milagros que hacía. Y la gente lo veía y eso entendía. Si este hombre es capaz de alimentar a 5,000, si este hombre es capaz de liberar demonios, gente que tiene una legión de demonios, que es oprimida por una legión de demonios, pues claro que este hombre puede levantarse como rey y vencer al ejército romano. Y eso era lo que ellos pensaban. Cuando ellos dicen, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, o sea, bendito este rey que Dios nos ha mandado y que ahora sí nos va a quitar el yugo romano. Que haya paz en el cielo y gloria en las alturas, porque aquí se va a armar el movimiento, ¿no? Y eso es lo que la gente está pensando. Ven a un Jesús que no tiene reparo en enfrentar a los líderes religiosos, muy respetados, pero muy torcidos en su vida espiritual, y él no tiene empacho en confrontarlos. Y es entonces cuando aquí, pues obviamente la gente lleva a pensar, no, este es el rey que nos va a liberar, ¿no? Obra milagros y muestra un carácter de autoridad. Este es el que le va a hacer frente a Roma. Entonces, hoy usted y yo entendemos el tema de salvación en un nivel espiritual, la salvación de nuestra alma frente a la vida eterna, frente a la muerte eterna para tener vida eterna. Las personas en esta época no lo entendían así. Ellos pensaban que iba a ser un reinado humano. Por eso es que mucha gente pregunta, ¿cómo es posible que la gente le adoraba y esa misma gente en menos de una semana lo crucificó y le gritaba y le injuriaba? Pues porque esa gente se vio desilusionada cuando se dieron cuenta, no, este pobre hijo de carpintero no nos va a liberar. Y entonces entendemos por qué le dan la espalda, ¿no? La gente le viene alabando, le viene adorando, y entonces un grupo de líderes religiosos se molesta y le pide a Jesús que calle a la multitud, ¿no? Y Jesús les responde, aunque yo los callara, las piedras hablarían, porque no se puede callar lo que hasta la propia naturaleza reconoce. Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Le repito, ya Jesús no tiene empacho en revelar esto. No lo va a decir así abiertamente como lo acabo de decir yo, a tal grado que cuando es llevado a juicio, Caifás, el sumo sacerdote, se desespera y le dice, te reconvengo por favor a que ya nos digas si eres el Cristo, ¿no? Entonces no lo dice de manera directa, pero ya lo da a entender de manera más clara, ¿no? Y cuando Jesús llega ya ahora sí a la ciudad, ya logra ver la ciudad amurallada, pues más que ver casas y palacios, seguramente yo me trato de poner ahí en la escena y seguramente vería el templo, este templo ya construido y donado por Herodes.
viene este famoso pasaje que la Biblia titula como Lamento por Jerusalén. Y yo trato de entender el corazón de mi Señor Jesucristo. No trato de jugar a ser Cristo, pero trato de entender su corazón, donde de repente se para, observa la ciudad de lejos y emite este lamento. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Mas tú no quisiste. Mataste a sus profetas, ¿no? Mataste a los profetas de Dios, no quisiste. Y entonces, no solamente expresa un lamento, yo me imagino el corazón dolido del Señor, porque estamos hablando de un lamento por una ciudad que representa una nación que no se quiso arrepentir. Y entonces viene la profecía de la fatal consecuencia por no arrepentirse, que se hará evidente en el año 70 cuando Tito destruya esta ciudad por parte del Imperio Romano, ¿no? Esto sucede un domingo. Para el siguiente día, lunes, Jesús purifica el templo, donde llega al atrio del templo, el atrio que se conoce como el atrio de los gentiles, donde las personas que venían de fuera, pues como venían de viajes largos, no traían a los animalitos para no ser asaltados o que los animalitos muriesen en el camino. Bueno, pues podían llegar ahí a comprar un animalito para el sacrificio, y como eran personas extranjeras, llegaban con otro tipo de moneda, y si querían presentar su ofrenda de dinero, el templo no aceptaba moneda extranjera, solamente aceptaba la moneda del templo, y entonces ahí había mesas con personas que se dedicaban a comerciar el cambio, como una especie de casa de cambio, ¿no? Ok, yo te cambio esto, este dinero que traes te lo cambio por moneda oficial del templo y obviamente te cobro una comisión, ¿no? Y de esto tenemos que entender que los líderes religiosos también recibían su cuota. Y esto nos permite entender por qué Jesús va a purificar el templo, ¿no? No es la primera vez que lo hace, ya lo había hecho cuando recién empezaba su ministerio, ¿no? Lo tenemos registrado ahí en Juan, en el capítulo 2 de Juan, y en esta segunda ocasión lo vuelve a hacer ya en su semana final de ministerio, donde emplea palabras de profetas como Isaías y Jeremías al afirmar: mi casa es casa de oración, no refiriéndose propiamente al templo, al lugar santo, al lugar santísimo, sino a este atrio de los gentiles, pues ya prácticamente era un bazar, ¿no? Donde estaban involucrados intereses inclusive de líderes religiosos, y por eso dice: y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Qué importante es, mi hermano, mi hermana, que tengamos cuidado de que, sobre todo la iglesia, no se vuelva un negocio y se vuelva una cueva de ladrones. He ahí la importancia de estudiar una sana doctrina, para tener cuidado de que en la iglesia ni los líderes ni los congregantes hagan de la obra de Cristo, que es su iglesia, un modelo de negocios y se vuelva una cueva de ladrones. Por eso es importante el tener mucho cuidado en cómo se maneja la economía dentro de una iglesia, no cómo se manejan las ofrendas, desde el cómo pedir las ofrendas, etcétera, ¿no? Y cómo se maneja los gastos de la iglesia, de tal manera que no haya lugar a, por ejemplo, corrupción, ¿no? Que de repente uno como pastor empiece a torcerle el brazo a las personas, mediante condenación espiritual, etcétera. Mira, esto que te sucede, pues te ha pasado porque no has dado tu diezmo, ¿no? Y Dios te está viendo. Mira, pues es que, híjole, yo te apoyaría en consejería, pero ay, es que he pasado un tiempo tan difícil y nadie me ayuda, nadie me ha podido ayudar, ¿no? Y empezamos a manipular a la gente, y, y eso va a hacer de la iglesia, pues,
una cueva de ladrones, ¿no? Eh, Te sientes mal, pero mira, justamente aquí tengo agüita del Jordán. Mm, Si tú bebes esta agua del Jordán, y lo voy a sustentar bíblicamente, así como Naamán se sumergió 7 veces en el Jordán, en la iglesia no la vendemos simplemente por una nada módica cooperación, te podemos dar un frasquito. No sé si entiendes el punto al que quiero llegar, ¿no? Todo esto se evita cuando la iglesia goza de una sana doctrina y cuando sus congregantes estudian esa sana doctrina. Porque gracias a la sana doctrina nos protegemos todos. ¿Por qué? Porque para todos es muy claro la voluntad de Dios. Entonces, si yo le dijera, hermanos, necesitamos reunir fondos para la iglesia porque queremos comprar algo honesto. Voy a inventar, ¿no? Queremos construir un bautisterio en la iglesia. Celebramos nuestros bautismos y siempre tenemos que rentar un lugar con alberca o qué sé yo. Valdría la pena tener un bautisterio. ¿Qué les parece si organizamos unos fondos y lo hacemos mediante una kermés donde vendamos bebida alcohólica, ¿no? Unas cervezas, no conozco mucho de bebidas preparadas, ¿no? Mojitos y pitujos y todas estas cosas, ¿no? Eh, Inmediatamente, sé que muchos hermanos inmediatamente dirían, no, mi hermano, es que eso no es correcto, o sea, no podemos promover algo que está dañando a la humanidad como podría ser el alcohol. No es correcto, la palabra de Dios condena eso. Y es así como la misma palabra de Dios a través de su sana doctrina nos protege. Y por más que yo quiera aquí llorarles y causar en ustedes lástima o condenación para que me ayuden económicamente en un proyecto, etcétera, ustedes pueden decir, no, no, esto que haces, hermano, no es correcto porque por eso se vive por fe, ¿no? Este, Muchas veces sale de nuestro corazón el bendecir a alguien cuando lo vemos en necesidad. Y eso es honesto, eso está bien. Lo que no tiene valor es cuando la persona en necesidad empieza a manipular, ¿no? Entonces, qué importante es gozar de una sana doctrina para evitar la manipulación y hacer de la iglesia una cueva de ladrones. Es aquí donde a los antagonistas que habíamos visto eran los líderes religiosos, los escribas, los fariseos. Lucas va a hablar también de los líderes políticos. Ahí también los líderes políticos se van a unir a los líderes religiosos. Disculpe, es que necesitaba yo agüita del Jordán. Disculpe. Se van a unir los líderes religiosos y son estos los que los que introducen la idea. ¿Y si lo matamos? No quiere decir que quizá los fariseos no hubiesen tenido esa intención, ¿no? Pero obviamente, pues para un líder político es mucho más fácil tener esta idea, ¿no? Y los líderes religiosos no van a oponerse. Y entonces dice Lucas que empiezan a planear cómo prenderle para matarle. ¿Por qué? No era buena idea hacerlo en ese momento porque la gente estaba muy, muy emocionada, ¿no? Entonces, el plan de ellos es, vamos a esperar unos días, viene la celebración de la Pascua, vamos a esperar unos días que baje el furor de la gente y entonces llevaremos a cabo nuestro plan. Es así que viene una muestra de autoridad, no solamente como lo veíamos, le puse aquí en la diapositiva anterior la purificación del templo, obviamente ahí hay una muestra de autoridad, sino que también se da una pregunta, lo cual Jesús va a responder y va a presentar una parábola. Ya Jesús purificó el templo, ya volteó las mesas, hizo una cuerda de azotes, ya corrió a los vendedores y a los cambistas y entonces empieza a ministrar en el templo y ahí se presentan los enfurecidos miembros del Sanedrín.
El Sanedrín era un consejo que estaba conformado por los sacerdotes principales, ni siquiera cualquier sacerdote. Los sacerdotes principales, obviamente el sumo sacerdote, los escribas y los ancianos. Los escribas eran los encargados de copiar la ley. No existía la imprenta y las escrituras se tenían que mantener como el papel en el que o el material en el que se registraron las escrituras, pues era un material perecedero. Los escribas se encargaban de copiar en nuevos rollos, de transcribir en nuevos rollos para seguir manteniendo las escrituras. Normalmente cuando nosotros escuchamos el término escribas, en el contexto bíblico, pues siempre los pensamos, sí, los relacionamos como personas malas, ¿no? Pero tienen mucho valor porque gracias a los escribas es que nosotros hoy gozamos con las escrituras, ¿no? Entonces, obviamente sí están relacionados negativamente estos escribas que no creían en Jesús y que le negaban, ¿no? Bueno, pues están los sacerdotes, los escribas, y el Sanedrín también era conformado por los ancianos, que eran pues miembros de la aristocracia. No desempeñaban un sacerdocio como tal, pero eran personas adineradas que también influían con sus decisiones ahí en el Sanedrín, ¿no? Un ejemplo de ellos le puse aquí, pues es José de Arimatea, ¿no? Que quizá no estaba en esta reunión, no lo sabemos. Pero bueno, se junta el Sanedrín muy molesto porque Jesús acaba de voltear el atrio de los gentiles, en realidad lo acaba de limpiar, y entonces le preguntan a Jesús con qué autoridad había hecho esto, ¿no? Y lo hacen delante de la gente como para tratar de hacerlo ver como alguien que no tiene autoridad, que es un intruso, ¿no? A ver, aquí tú no vas a llegar a hacer lo que quieres prácticamente. Y entonces Jesús responde con otra pregunta que es maravillosa, ¿no? Ok, ¿quieren saber con qué autoridad hago estas cosas? Yo les quiero preguntar entonces, ¿el bautismo de Juan con qué autoridad lo hacía? ¿Con la autoridad del hombre o la autoridad de Dios? Y entonces, pues obviamente este es un traspié. ¿Por qué? Porque el concilio, el Sanedrín, empieza a reflexionar, bueno, si contestamos que Juan bautizaba bajo la autoridad del hombre, el pueblo se nos viene encima porque el pueblo estaba convencido que era un varón de Dios. Y si decimos que Juan bautizaba con la autoridad de Dios, pues entonces el pueblo nos va a echar en cara por qué permitimos su muerte. Que lo aprendieran y que fuera ejecutado por Herodes, y no hicimos nada. Y entonces ellos prefieren decir, no sabemos. Pero no tanto no sabemos en cuanto a intelecto, sino no te queremos contestar. Por eso es que Jesús les responde, ni yo les digo con qué autoridad hice lo que acabo de hacer, ¿no? Una manera magistral de nuestro Señor Jesucristo de enfrentar este tipo de situaciones donde buscaban acorralarlo entre la espada y la pared, y sin embargo Jesús muestra la sabiduría como hijo de Dios, ¿no? Y entonces les expone la parábola de la viña y los labradores malvados, donde es esta parábola de un amo que construye una viña, que pone de encargado unos labradores, y que comienza a mandar, bueno, este amo se va a vivir lejos, comienza a mandar a encargados a que reciban la ganancia de la viña y los empiezan a golpear para no entregar ganancias ni a él ni al amo, ni al enviado ni al amo. Y entonces el amo establece, bueno, para esto sigue mandando más siervos, empiezan a matar a los siervos y entonces el amo dice, voy a mandar a mi hijo, verán que es mi hijo y por él tendrán respeto. Y cuando los siervos ven que viene el hijo, este es el heredero, si lo matamos, nos podremos quedar con la viña. Y bueno, pues no se necesita gran ciencia para entender la interpretación de la viña y los labradores malvados, donde es prácticamente una confrontación directa a los líderes religiosos, ¿no? El hijo asesinado es Jesús y los labradores malvados, pues son los líderes religiosos.
Y entonces Jesús termina la parábola con la pregunta retórica: ¿qué hará pues el señor de la viña? Destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y este fue un golpe durísimo para los judíos, porque prácticamente Jesús les está diciendo: esto que fue dado a ustedes, que fue entregado por encargo a ustedes con el sacerdocio arónico, les será entregado mejor a los gentiles, a verdaderos sacerdotes, lo que Pedro llama este real sacerdocio, gente santa, ¿no? Piedras vivas. A ellos se les dará esto que ustedes, de lo cual ustedes se corrompieron, hicieron corrupción. Y ustedes han desechado la piedra angular, la cual caerá sobre ustedes. Este rechazo a la piedra angular ahora será el juicio para ustedes. De ahí que cobra mucha importancia estas palabras cuando están frente a Pilato y le empiezan a gritar: crucifícale, crucifícale. Y Pilato dice: yo no hallo culpa en este hombre. Y entonces el sumo sacerdote habla por todos ellos y dice: crucifícale, que su sangre sea sobre nuestras cabezas. Terrible. ¿Qué más le puedo decir? ¿Qué más le puedo decir? Pero lamentablemente es el corazón del hombre, ¿no? Esto muy bien tipificado por la parábola de los labradores malvados, ¿no? Bueno, pues se sigue buscando una manera como para poner a Jesús en aprietos. Y entonces lo que decide el Sanedrín, que está muy molesto porque entendió muy bien el mensaje de la parábola, es que tratan de prender a Jesús bajo engaño. Y entonces contratan a gente para hacerse pasar por discípulos, por seguidores, gente muy aduladora, ¿no? Que llegará a hablarle como maestro, maestro bueno, tú que sabes todas las cosas, etcétera, ¿no? Pero que en realidad su intención va a ser tratar de meter a Jesús en una controversia que quede mal ante la gente, no ante las masas. Y entonces llegan con una pregunta. Los primeros que son enviados llegan con la pregunta: maestro, ¿es correcto que le demos tributo a César? Cualquiera de nosotros, en nuestra limitada lógica humana, pensaría en dos respuestas, ¿no? Ok, pues o si es correcto o no es correcto. Y cualquiera de las dos respuestas colocaría a Jesús como traidor, ¿no? Si Jesús decía: no es correcto dar tributo a César, entonces sería un traidor al imperio. Razón suficiente para ejecutarlo, ¿no? Si Jesús decía: sí es correcto dar tributo a César, entonces eres un traidor a Dios y al pueblo judío, porque estás en favor de los paganos. Cristo reconoce el corazón de estas personas y entonces hace algo extraordinario. Pide una moneda y pregunta: ¿de quién es la imagen que está en la moneda? Y aquí la respuesta que dan estos espías, estas personas que se acercaron, nos da dos verdades importantes, ¿no? La respuesta de Jesús también nos da dos verdades importantes. La gente, ellos dicen: pues es la figura de César. Entonces, las monedas tenían la figura de César, es decir, era material propiedad de Roma. Y podemos ver que los judíos las usaban para comerciar, ¿no? Era una moneda que circulaba en el pueblo judío. Entonces, pues prácticamente es lo que sucede hoy en día con nosotros. Le quiero poner este ejemplo. Si bien es cierto que usted trabaja y que usted recibe un salario por su trabajo, ese salario se representa a través no me gusta hacer esto, por favor, lo voy a hacer con el simple propósito de ilustrarlo. No me gusta sacar dinero en la administración porque se puede prestar para malas interpretaciones, pero lo hago solamente para ilustrar el pasaje, ¿no? Yo recibo esto por un trabajo, ¿vale? No sé, puse mi puesto de limonadas y me pagaron mis limonadas, ¿no? Y aunque esto representa el esfuerzo de haber lavado los limones, de haberlos cortado, preparar el agua, el azúcar, etcétera,
En realidad, este material llamado billete no es mío. Este le pertenece al gobierno, para ser más específicos, a la Casa de Moneda del Banco de México. Por eso es que tiene el sello del Banco de México. Que a mí me permite hacer las transacciones por productos que quiero adquirir o por el pago que se me da a mí por servicios, trabajo, etc. Pero en realidad, el material, las monedas, mis monedas, las monedas, los billetes, pues en realidad son propiedad del gobierno, que usted y yo usamos, les repito, para los distintos tipos de transacción. Por ahí es por donde se va el Señor Jesucristo. El poder de un gobernante en la época se reflejaba en la extensión del uso de sus monedas, ¿no? Para poder entender qué regiones gobernaba cierto César, se empleaba la moneda con la imagen de ese César. Y es lo que Jesús dice. Ok, muestran una moneda, muestran la moneda. ¿De quién es la imagen que está ahí? De César. Ok, bueno, ahí ustedes mismos tienen la respuesta. Entreguen al César lo que le pertenece al César y entreguen a Dios lo que le pertenece a Dios. A César le pertenece lo material. A Dios le pertenece lo espiritual. Entonces, en tu corazón aprende a separar lo que pertenece al mundo material y lo que le pertenece al reino celestial. Dígame usted si la respuesta no es maravillosa. Bueno, pues no contentas, entonces llega un grupo conocido como los saduceos. Personas que practicaban la religión judía, pero con mucha influencia griega. Estos saduceos eran llamados rudos y orgullosos, así los describe Josefo en sus escritos. No creían en la resurrección. Para ellos la resurrección, es un dato que nos da Lucas, con su trasfondo helénico, para ellos la resurrección pues era absurdo, ¿no? Y pues estamos hablando de un grupo que obviamente no simpatizaba con los fariseos, porque los fariseos sí creían en la resurrección, en las profecías, etc. Digamos que para el seduceo practicaba la religión judía en cuanto a que sí aceptaban los mandamientos como principios morales, pero no aceptaban los milagros, todas estas manifestaciones espirituales. Para ellos eso era parte de una mitología, ¿no? Eran como muy intelectuales, ¿no? Entonces, pues son antifariseos y a la vez son anticristos, ¿no? Porque también eran antagonistas de Jesucristo. Entonces buscan desacreditar a Jesús y de paso también a los fariseos mediante el absurdo de la resurrección para ellos, ¿no? Y entonces presentan un caso hipotético. Maestro, bueno, nuevamente la adulación, ¿no? Maestro, hay una mujer que se casa con un hombre, fallece y entonces la ley dice que la tiene que tomar por mujer el hermano. Pero ¿qué crees? Que el hermano también fallece y entonces la toma otro hermano. Y así hasta que el hombre tenía 7 hermanos y los 7 hermanos habían ejercido algo que se llamaba el levirato, la ley del levirato, que era tomar a la mujer de mi hermano que ha fallecido para que tenga hijos conmigo y esos hijos lleven el nombre de mi hermano y mi hermano, la descendencia de mi hermano no se pierda. Esa era la ley del levirato y aparece ahí en el Antiguo Testamento, en los libros de la ley de Moisés, ¿no? Y entonces estos hombres tratan de llevar la situación a un absurdo, ¿no? Hay 7 hermanos y los 7 son esposos de esta mujer, no al mismo tiempo, sería adulterio, sino cada uno ejerciendo el levirato. ¿Qué haría esta mujer para matar a los 7 hermanos? No lo sé, ¿no? Pero bueno, ahí está la situación. Y entonces la pregunta es, en la resurrección, ¿esposa de quién será? ¿De quién de los 7? ¿No? Así como haciéndole ver al Señor, es absurdo esto que se predica de la resurrección. Y es tan absurdo que pues entonces que allá va a tener 7 esposos. Y Jesús nuevamente
toca dos puntos muy importantes aquí. Número uno, establece que la vida eterna no es la continuación de esta vida. Cuando nosotros vemos películas acerca del cielo, etcétera, de repente nos hacen ver como que el cielo es la continuación de lo que hay acá. Y entonces en el cielo, si tú eres, voy a inventar, ¿no? Si tú eres pianista, pues allá seguirás tocando el piano, ¿no? Si tú tenías una casa con jardín, pues allá también vas a tener una casa con jardín más grande. Y entonces Jesús establece, a ver, eh, se equivocan porque ignoran las escrituras, porque allá no va a haber boda, no nos vamos a dar en casamiento, ¿no? Dice, seremos como los ángeles, o sea, es un símil, ¿no? Serán como los ángeles que no se dan en casamiento. Jesús no afirma que seremos ángeles, porque esa es otra idea, ¿no? Cuando me muera voy a tener mis alitas y me voy a subir tocando mi arpa. No, no vamos a ser ángeles, y no vamos a ser ángeles ni en esencia, pero seremos como los ángeles en el sentido de que no fuimos creados para casarnos allá en el cielo, ¿no? Esa es una de las primeras verdades importantes. Y la otra, el problema de los saduceos es que no entendían la resurrección a la luz del Antiguo Testamento. Entonces tú y yo tenemos que entender la resurrección a la luz del Antiguo Testamento. Esto es, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y si Dios es un Dios de vivos, quiere decir que entonces sí hay resurrección. Y pone el ejemplo de Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si ellos en verdad ya estuvieran muertos, no tiene caso citarlos. Citaría entonces al Dios de alguien que viva en ese momento, pero desde el momento en que habla de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David, son nombres que ya no vivían en los tiempos de Jesucristo, pero que en algún lugar estaban vivos. Y por eso es que hay resurrección. Entonces los escribas y los fariseos, pues obviamente felicitan a Jesús. ¿Por qué? Porque la respuesta, pues obviamente a ellos les va a encantar porque es una manera en la cual Jesús ha humillado a sus adversarios saduceos. Es la única en la que vamos a ver a un fariseo decirle a Jesús, bien has contestado, maestro, pero no porque creyeran en Jesús, sino porque pues humilló a sus enemigos saduceos y no más, ¿no? Y entonces Jesús hace hincapié en que el Mesías será más que un rey humano. ¿Y cómo lo va a hacer? Se dirige a todos citando el Salmo 110.1, recordando este pasaje que abre el Salmo con dijo el Señor a mi Señor, ¿no? Es el rey David hablando, dijo el Señor a mi Señor. Para entender, Jesús lo establece con esta pregunta, ¿no? A ver, ¿a qué se refería David? ¿Cómo llama a su descendiente mi Señor? Entonces, ¿nació antes de o después de? Si nosotros revisamos la genealogía, en la línea de genealogía, sí, Jesús es descendiente de David, está profetizado por Isaías y lo vemos confirmado en el Nuevo Testamento, tanto en las genealogías de Mateo como en la genealogía de Lucas, ¿no? Pero lo que está haciendo Jesús es que está confrontando a los líderes religiosos por la confianza que tenían en ellos mismos, ¿no? Ellos confiaban en su propia fuerza, ellos confiaban en su propio estatus y ellos entonces se sentían superiores. Y Jesús les está confrontando, diciendo, a ver, aquí hay uno mayor, no solamente mayor que ustedes, mayor que David. Y ustedes confían en sus acciones cuando en realidad ustedes son unos extorsionadores. ¿Por qué? Porque inclusive hasta devoran las casas de las viudas. Es una acusación fuerte pero real. Jesús estaba diciendo la verdad. Y entonces viene un pasaje que muestra el otro lado de la ostentación, de la riqueza de los ancianos, de los sacerdotes, etcétera, ¿no? Y es que en el templo se presenta una viuda a depositar dos monedas, dos blancas, dos monedas de
muy poco valor, pero que eran muy importantes para esta mujer. Sin embargo, pese a que llegaban los sacerdotes con bolsas de dinero, Jesús dice, esta mujer dio más, porque dio inclusive hasta de lo que no tiene. Y no se trata, mi hermano, mi hermana, de cifras, ¿no? No se trata de la cantidad y porcentajes, ¿no? No, sino del corazón. Esta mujer ha dado con sinceridad, porque su corazón está dispuesto a renunciar a uno que no tiene. No estoy diciendo que, mi hermano, cuando vengas a la iglesia tienes que vaciar tus bolsillos, no. Lo que Dios ponga en tu corazón, mi hermano, pero que sea con un corazón sincero. Eso es lo que Dios valora. Eso es lo que nosotros como iglesia bíblica valoramos, ¿no? Porque esta mujer nos da un ejemplo de sinceridad y de dedicación a Dios. No como los fariseos que casi hasta gritaban, voy a dar mi diezmo, y sacaban las bolsas, ¿no? Y bueno, pues esta es la enseñanza que nos da el pasaje. Para terminar, preguntas para reflexionar. ¿Quién es Jesús para usted, mi hermano? Muy importante. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Para usted es el Mesías, el Salvador? ¿O está usted caminando en el error de verlo como un sabio moralista, como aquellos que lo veían como un insurgente, un revolucionario? ¿Con qué corazón se acerca usted a Cristo? ¿Se acerca usted con humildad, reconociendo su señorío? ¿O se acerca usted a adularlo para recibir beneficios personales? ¿Qué puedes ofrecer en tu vida a Dios que sabes que le pertenece? ¿Qué puedes tú ofrecerle a Dios de tu vida que sabes que le pertenece y que quizá aún no lo has entregado o no lo has podido entregar? Esto tendrás que respondérselo al Señor en oración y pedir de su ayuda y de su favor. ¿Logra reconocer en su vida momentos de adulación para lograr un propósito personal, un reconocimiento a otros solo cuando le era conveniente? Yo le pido que analice muy bien esta pregunta, porque yo le puedo compartir si ha habido ocasiones en las que yo he adulado a Dios o he usado a la gente para un propósito personal. Muchas veces con intención, muchas veces sin darme cuenta. Y hay que tener esta capacidad para reflexionarlo y rendirlo delante de Dios. En su vida espiritual, ¿en qué confía realmente? ¿En qué confía realmente en su vida espiritual? ¿Y es usted un dador alegre y sincero? Y no solamente me quiero referir al dinero, ¿no? Su tiempo, su servicio en el ministerio, etc. ¿Lo da usted con alegría y sinceridad de corazón? Mi hermano, mi hermana, yo le agradezco enormemente que me haya acompañado en esta ya la 8ª sesión de el Evangelio de Lucas en su segunda parte. Bueno, pues haré una breve oración. Le pido que siga usted leyendo este Evangelio, que lo enriquezca con algún otro comentario o con los otros Evangelios. Y bueno, nos veremos próximamente para lo que sería nuestra 9ª sesión, si Dios lo permite. Por lo tanto, haré una oración y terminaremos en esta clase, esta sesión. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por el enorme privilegio y el placer de estudiar tu palabra. Gracias, mi Señor Padre, porque, mi Dios, hay tanto que podemos encontrar, pero sobre todo tanto con lo que podemos confrontar nuestro corazón. Señor, muéstranos si estamos caminando en verdad, si no estamos caminando bajo adulación, Padre, falsedad. Muéstranos, Señor, si nuestro corazón es sincero, Padre. Muéstranos, mi Dios, todo aquello que nos permita, pues ser hijos fortalecidos en ti. Te damos muchas gracias porque sabemos que tú responderás. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga.